ingeniero Aguilar nos dé su ponencia, podremos hacer las preguntas, las cuales pueden poner en el chat. Esperemos al ingeniero Aguilar. Mientras esperamos una pequeña falla técnica, vamos a pasar a nuestra segunda exposición del día de hoy. Evaluación flexible y accesible, repensando las formas de medir el conocimiento. Para ello, contamos con la presencia de la ingeniera Joanny Jordan, ingeniera civil egresada de la Universidad Santa María la Antigua y actualmente cursando la maestría en docencia universitaria de la misma casa de estudios. Bienvenida, ingeniera Jordan. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, Magister. Un placer estar con ustedes esta noche. Déjenme nada más aquí compartirles mi presentación, un segundito. A ver, vamos a verificar. A ver, nada más me confirman, licenciada Lidia, si se puede ver la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Pero me pueden escuchar bien, si no, igual me lo hacen saber. Buenas noches nuevamente. Hoy vengo a presentarles esta muy interesante tema en base a la evaluación flexible y accesible, maneras de repensar las formas de medir el conocimiento. Nos vamos a centrar principalmente en 4 puntos importantes, rápidamente, una breve introducción para que sepan más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas maneras de medir el conocimiento y qué es diversidad cognitiva. Y la segunda parte, cuáles son los problemas con los métodos de evaluación tradicionales, como los de siempre que conocemos, cuáles son los principios que le invito a que tomen en cuenta en el momento que vayamos a realizar evaluaciones. Y por último, algunas estrategias, ¿no?, que les traigo como sugerencia y ejemplos para hacer esta evaluación más inclusiva. Y bueno, empezamos por lo básico, ¿no? ¿Qué son neurodivergencias? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evaluación flexible y accesible? ¿Ok? Y primeramente, las neurodivergencias, cuando nos utilizamos este término, que ahora lo escuchamos en todas partes, se refiere a personas en cuyo cerebro funcionan de forma diferente a la neurotípica que se refiere, ¿no? Eso incluye condiciones como vemos aquí en el cuadro, que puede ser TDAH, dislexia, autismo, hasta ansiedad o depresión, en la medida en que nos priva nuestra manera de percibir el mundo y procesar el mundo. ¿Okay? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de neurodivergencia y nuevas maneras de medir el conocimiento, ya que estas personas van a percibir su ambiente de forma diferente y nosotros tenemos que adaptarnos como educadores en formación, de los que ya somos y que seguimos formándonos. Y la principal pregunta que nace es ¿por qué es necesario? ¿No? Si siempre ha funcionado, entre comillas, si siempre ha funcionado de una forma, ¿por qué tenemos que cambiarlo? ¿No? Entonces, primeramente, les invito a que consideremos el primer punto, que es reconocer esta diversidad cognitiva, ¿no? Reconocer esta diversidad cognitiva nos referimos a favorecer a estos estudiantes que tienen otras habilidades, ¿verdad?, que pueden estar en desventaja en ciertos ambientes, en ciertas situaciones
del proceso educativo y promoviendo así que también se sientan incluidos dentro del proceso de aprendizaje para que también puedan medir su conocimiento, ¿no?, de forma adecuada. La siguiente parte de por qué es necesario es la accesibilidad y la equidad. No todos los estudiantes van a tener las mismas oportunidades de aprendizaje en los exámenes estandarizados que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre espero que ya no se use el cierto y falso, el escoger la mejor respuesta, que son exámenes estandarizados que hacen el evaluar rápido, pero no realmente cercano al estudiante. También que buscamos fomentar habilidades reales y que sean aplicadas, ¿no? Los exámenes tradicionales buscan más que todo es la memorización y no promueven en sí el pensamiento crítico ni la resolución de problemas. Por lo que en este nuevo enfoque inclusivo que les invitamos a analizar, puedan entonces tomar estas habilidades y que los chicos y estudiantes tengan más oportunidad para el desarrollo personal. También, y muy importante, la reducción del estrés y la ansiedad. Sabemos que todos hemos pasado por ahí, que cuando tenemos un examen, estudiamos hasta la 1 de la mañana y en el momento que llega el examen, mente en blanco y se nos olvidó todo, ¿no? Entonces, el promover este otro tipo de evaluación va a ayudar a reducir esa ansiedad en el entorno educativo. Y por último, y no menos importante, fomentar la motivación y la autonomía. ¿Por qué? Porque la evaluación que estamos proponiendo es que desarrolle estos intereses y estas habilidades y el ritmo de cada estudiante para promover que se motiven a aprender, ¿verdad? No queremos que se sienta el ambiente educativo como algo fijo, algo obligatorio, algo poco atractivo, sino que se sientan motivados, se sientan autónomos, se sientan parte del entorno en el que van a estar trabajando. ¿Por qué queremos cambiar eso? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que necesitamos abordar que en los métodos de evaluación necesiten reformarse? El primero, y es la mentalidad industrial que venimos atrayendo desde hace años, desde que el sistema educativo inició. Hemos iniciado con timbres, con sirenas, con hacer instrucciones, seguir un horario fijo, resolver un problema específico o atender una tarea específica solamente. Entonces no se incentiva esa mente crítica y esa creatividad que muchas veces nos ayuda en los entornos laborales. También genera la falta de autonomía y de control, ya que no se sienten partes del ambiente en el que están trabajando, no se sienten capaces de administrar su tiempo y sus decisiones con respecto a qué deben hacer o cómo hacerlo. Y sabemos que en el mundo laboral real necesitamos esas habilidades. También un aprendizaje poco auténtico, ¿cierto? Como les mencionaba, es mucho de memorización, mucho genérico, y muchas veces los muchachos se les olvida a los pocos meses si es que se acuerdan. Entonces, buscamos que sea un aprendizaje un poco más profundo, pero a la vez seguimos utilizando las mismas metodologías, ¿no? Entonces, ahí es donde invitamos a cambiar un poco la manera de pensar. También no hay lugar para las pasiones y los intereses de los muchachos. Eso es extremadamente relevante porque de nuevo vamos a la parte de la motivación. Cómo hacemos que el chico, el estudiante, ya sea de cualquier nivel, se mantenga interesado, ¿verdad? Entonces, esto es único en todos los muchachos, cómo hacemos que los chicos se apasionen, quieran participar, sientan y aprendan en qué son buenos y en qué no son buenos también, y sepan interactuar con otros en todos los ambientes, porque vamos a estar en interacción con otras personas toda la vida, y el primer lugar donde aprenden a hacer eso es en el ambiente educativo. Y por último, estamos muy acostumbrados a clases magistrales, donde todos los chicos simplemente se sientan en un horario, no se paran de ahí. Recuerdo que a veces no nos dejaban ir al baño y absorbe y no realmente participando, ¿no? Entonces hace el aprendizaje un poco muy ajeno al muchacho, un poco ajeno a las posibilidades de lo que realmente el chico puede hacer. Y estos son los principales problemas de las metodologías tradicionales. Estamos acostumbrados a la metodología tradicional, al examen fijo al final del cuatrimestre o al final del trimestre, y aún en las evaluaciones que presentan las mismas casas de estudios, le dan mucho peso, ¿no?, a un examen final. Pero lo que les invitamos es a promover ese aprendizaje dentro de las aulas de otra forma,
para que ese peso que le dan al examen final no sea el que realmente el chico se lleve, ¿no? A fin y al cabo. Entonces, ¿cuáles son los principios que les vengo a invitar a que tomemos en cuenta cuando vayamos a diseñar estas experiencias de aprendizaje, estas metodologías de aprendizaje? Obviamente suena como un poco complicado, ¿no? Como, ok, sí, ya sé que está mal, pero ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo pienso diferente? ¿Cómo tomo un tema, en mi caso como ingeniería, que tienes que saber tanta matemática en sí y hacerlo divertido, ¿no? Entonces ahí es donde viene el reto del educador y por eso estamos aquí, porque sabemos que como educadores queremos seguir aprendiendo a cómo inspirar a los chicos a que sigan aprendiendo. Entonces los principios que les invito a pensar para el momento en que vayamos a diseñar clases o diseñar experiencias, o hasta estando en interacciones, puede ser con pasantes o con tutores, ¿verdad? Las experiencias de aprendizaje tampoco están restringidas a un entorno educativo fijo, ¿no? No es solo colegio, universidad, escuela y ya. Somos seres sociales, aprendemos en todos nuestros entornos y pienso que en algún punto podemos utilizar estos principios en el momento que estamos interactuando con otra persona, ¿verdad? Entonces, el primero sería considerar la personalización y la diferenciación, que sería adaptar las evaluaciones según las necesidades individuales. Sé que suena complicado, pero usualmente nosotros somos los primeros como educadores que identificamos qué chicos son diferentes y qué necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, en matemáticas podríamos invitar a los estudiantes a elegir diferentes tipos de evaluaciones. ¿Cómo consideran ellos que se debería evaluar la matemática? Esto que invita a que ellos piensen, ok, ¿cómo considero yo que aprendo? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo lo vocalizo? Ya ese proceso cognitivo nos ayuda a que el muchacho entienda que el examen escrito tradicional no es lo único que vamos a estar evaluando, también necesitamos su participación, ¿verdad? El siguiente principio que les invito a considerar cuando diseñemos experiencias y metodologías de evaluación es una evaluación multimodal. ¿Qué quiere decir? Utilizar diferentes formatos. No nos restringamos nada más a la fotocopia y a la clase magistral, ¿no? Utilicemos tanto videos como proyectos, como presentaciones, como un portafolio, dependiendo del área, puede ser algún profesional del área que les hable de la experiencia vivencial, ¿cierto? Eso motiva mucho más a los estudiantes. Pero dentro de la materia puede ser con ensayos, puede ser con videos o animaciones que ellos mismos hagan. Ahora tenemos la maravilla del Canvas, que utilicen presentaciones creativas, porque muchos estudiantes pues, van a tener esta facilidad de colores y de formas, que es mucho más fácil que ellos se den a explicar y que se presta mucho mejor para materias un poco más sociales, como la historia, la cívica, la religión y este otro tipo de materias. No quiere decir que en las matemáticas y en las ciencias exactas no se puedan, pero es un poquito más desafiante, ¿no? El siguiente principio que les invito a analizar y a tomar en cuenta es los tiempos y que los espacios sean flexibles. Esto es un poco más retador para nosotros como educadores, porque es extender ese tiempo que compartimos con el estudiante e intentar que sean un poco más tranquilos y un poco más pausados. ¿Okay? ¿Qué me refiero con eso? Que en el curso de nuestra programación tengamos por examen, por ejemplo, una tarea que no tenga que realizarse en una ventana de hora de clase, ¿no? Sino como, ok, este es un proyecto que vamos a realizar en este periodo de tiempo, vámonos trayendo todos los días una parte para permitirle al estudiante que puedan tener necesidades especiales el tiempo extra, ¿no? Para que vuelvan a clase y nos traigan sus consultas o sus dudas. Entonces, ahí es donde invitamos a que en ese espacio flexible planifiquemos, pueden ser los proyectos desde un principio para que los chicos puedan traernos sus dudas, o también hacer un proyecto de manos a la obra, puede ser alguna tarea física que el chico pueda realizar dentro de la materia que le permita ir haciéndose esas preguntas, ¿no? En el camino para poder realizar ese aprendizaje más significativo. Y por último, no menos importante, estamos en la era de la tecnología y siempre utilizar la tecnología como apoyo. Ya es casi imposible
estamos disfrutando de las ventajas de la tecnología en este momento y sería un poco ignorante y triste que ahora como educadores no usáramos la tecnología. Es una herramienta fundamental para todos. Y no solamente nos quedamos en las plataformas de Teams y en las plataformas de YouTube o en las plataformas de Canvas. Hay muchas otras plataformas que ya nos permiten desafiar, ¿no?, esa ventana de la evaluación. Ya sabemos que ahora con las inteligencias artificiales tenemos Copilot, tenemos ChatGPT, que son inteligencias artificiales que nos ayudan a redactar, a buscar, a investigar. Ya existen lectores de pantalla, o sea, que ponen un texto en la pantalla y ya les lee todo el texto, no tienen que leer. Existen ya herramientas para jugar mientras se aprende, ya está el Kahoot y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, la más desafiante, que sería un curso de literatura, utilizar herramientas de inteligencia artificial para que los chicos practicaran un corto ensayo, pero que lo trajeran hecho de ChatGPT a clase y lo discutan. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿En qué se basó? Que traigamos un poquito, como que dice, un nivel más allá, ¿verdad? No vamos a ignorar que ya existen estas herramientas, eso es imposible, pero sí invitar a los muchachos a cuestionar, a pensar críticamente, de dónde sale esa información, cómo me ayuda, ¿verdad? ¿Cómo la hago mejor? ¿Cómo mejoro la información que me da? ¿Qué errores está teniendo? Porque obviamente es una tecnología en emergencia, no es perfecta, está todavía en aprendizaje, y que los chicos sean conscientes de que eso es así, ¿verdad? También puede ser el Microsoft, el Copilot tiene la aplicación en línea donde uno puede dictarle al Word para que él vaya escribiendo. Esto puede ser particularmente beneficioso para estudiantes que tengan dislexia o que tengan ese tipo de dificultad, porque al momento de escribir a mano les puede ser un poco complicado, ¿no? Y ya sabemos que todo hay que hacerlo prácticamente a computadora. Es muy raro que una asignación que se haga a largo plazo no sea computadora, y esa es otra de las herramientas que podemos invitar a los estudiantes a que utilicen y que nosotros sepamos que los estudiantes los utilizan, para que ellos sepan que esas herramientas existen para que les sea de ayuda, ¿verdad? Ese es todo el punto de todo esto. Entonces, ahora, nuestro último punto, que es el más importante: ¿a qué estrategias y ejemplos de evaluación inclusiva les invito a que tomemos en cuenta o que pensemos? Son algunas. Me imagino que esto les traerá muchas otras más creativas a ustedes, en las que puedan trabajar, y de eso se trata esto, ¿no? De hacer estos espacios donde podamos conversar. Igual les invito, si tienen alguna otra idea de otra forma de evaluación inclusiva que podamos compartir aquí, bienvenidas sea en el chat. Aquí nuestras compañeras moderadoras nos ayudarán con esas partes. La primera estrategia que les vengo a conversar sería las evaluaciones formativas. ¿Okay? Estas son retroalimentaciones continuas dentro de los lugares de pruebas y que tengan un impacto significativo. Por ejemplo, si en una asignatura de psicología solamente hay un único examen final, ¿cierto? El profesor puede implementar, por ejemplo, una evaluación semanal de reflexión con los estudiantes, donde puedan responder preguntas abiertas y vayan discutiendo los temas, y ellos vayan obteniendo retroalimentación de cómo se va a tomar en cuenta la calificación de ese examen, ¿correcto? ¿Qué se espera el profesor que ustedes comenten, o qué espera el profesor que ustedes sustenten dentro de ese examen final? Porque de nuevo, sabemos que dentro de los espacios formales sigue siendo un método de evaluación requerido, obligatorio, pero podemos trabajar para llegar ahí, cosa de que el aprendizaje se vaya dando de forma gradual y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. La segunda estrategia sería la evaluación basada en competencias, que lo hemos escuchado en todos nuestros espacios formales de educación, que es medir las habilidades y las aplicaciones en vez de solamente los conocimientos teóricos, ¿cierto? Entonces, buscamos que los chicos aprendan esas competencias, esas habilidades que van a necesitar en el campo real. Por ejemplo, si tienen en el caso un curso de ingeniería de software, en vez de evaluar solamente un examen teórico con los conceptos claves que necesitan,
Pueden, por ejemplo, desarrollar a medio cuatrimestre un proyecto funcional de una aplicación, puede ser una aplicación sencilla, donde puedan medir entonces esta capacidad de diseñar, de codificar, de depurar un software y donde puedan también trabajar esas otras habilidades blandas de trabajo en equipo, de investigación y que todas son habilidades que realmente van a necesitar en el campo laboral, no solamente el examen teórico que vayan a utilizar al final, ¿cierto? Otra estrategia sería siempre presentar unas rúbricas claras y accesibles. Esto permite que los estudiantes puedan comprender qué se les está evaluando. Y muchas veces a las personas neurodivergentes les ayuda el saber el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No porque cuestionen o quieran ir en contra de lo que la persona o el profesor les esté dando, sino porque así funciona su percepción. No estamos programándonos para estudiantes neurotípicos, ¿no? Y dentro de esta yo les invitaría a todos a que siempre intentamos realizar un detalle de qué es lo que esperamos que se obtenga de esa clase o de esa materia o de ese trabajo para que el estudiante lo tenga bien claro. Por ejemplo, les doy otro ejemplo en vivo de una materia. Y les doy varios ejemplos de distintas materias porque sé que somos de áreas múltiples. Entonces, aunque sea una granito de arena para que cada uno tenga, ¿no?, su idea. Se me ocurre que por lo menos en una clase de Derecho, los estudiantes pueden realizar un análisis de un caso judicial, que eso es extenso y tiene múltiples puntos. Pero antes de la entrega, el profesor debería entregarles una rúbrica detallada con los criterios específicos de argumentación y de uso de fuentes legales y de claridad de redacción. Porque obviamente eso va a guiar el trabajo que el estudiante va a realizar y le va a permitir realizar un mejor trabajo y conocer qué se espera de ellos. ¿Okay? Puede ser, siempre tenemos a estudiantes aventajados, que nada más le dicen caso judicial y ese ya tiene el abogado, el primo que es juez y ese ya se lo sabe perfecto, ¿verdad? También tenemos que adaptarnos a esas personas, pero siempre teniendo, por ejemplo, una rúbrica clara que les guíe esa motivación, porque ya sabemos que esos están motivados, ¿no? También nos ayuda a esos que están motivados para guiarlos en pro de que todos aprendamos en un ritmo más o menos similar. Y por último, la autoevaluación y la coevaluación, ¿okay? Que es fomentar a la reflexión y a la colaboración del aprendizaje. Porque al fin y al caso somos personas sociales, vivimos en sociedad, tenemos que aprender, uno, a autoevaluarnos y a poder colaborar con los demás, porque en todos los ambientes laborales vamos a tener que trabajar en conjunto, ya hasta desde casa, ¿no? Aquí estamos desde nuestras residencias, trabajando colaborativamente, así que es imprescindible. En este caso, ¿cómo se vería en un curso? Por ejemplo, si fuera de administración, después de cada trabajo en equipo o de un trabajo en equipo específico, que cada estudiante pueda presentar una autoevaluación, obviamente con las rúbricas específicas que nos interesa que ellos analicen y una coevaluación de sus compañeros, para así poder fomentar esa reflexión y esa contribución del trabajo colaborativo que además le brinde esta retroalimentación a nosotros como docentes para saber ellos cómo se sintieron, cómo trabajaron. Porque aquí estamos viendo, ¿no?, que un examen no es evaluación suficiente para conocer si nuestro impacto como profesores está llegando a los niveles que estamos esperando. Y bueno, en conclusión, ya llegando al fin de nuestra presentación, espero haberles promovido, iniciado esa chispa de cuestionarnos cómo estamos evaluando, qué estamos evaluando, si simplemente nos estamos dejando llevar, porque sabemos que la vida pasa y también nos sucede, ¿no? Nos dejamos seguir los pasos que se nos ponen por delante y está bien, pero es una invitación a que analicemos, a que veamos cómo estamos trabajando, cuál es el impacto de nuestro trabajo educativo, a que veamos a estos estudiantes que tienen, que no son neurotípicos, que tienen neurodivergencias un poco diferentes a las nuestras y cómo podemos hacer que sean parte del proceso educativo, ¿no? Esto trae muchos beneficios a nuestros estudiantes, les ayuda con mejor comprensión, con mejor motivación, mejor participación en el aula de clase, les ayuda, como ya vimos, con reducción de la ansiedad y el estrés de asistir a clases.
Y por último, y no menos importante, la inclusión, ¿no? La inclusión y la equidad que buscamos en todas nuestras áreas de clase. Entonces, hasta aquí mi corta intervención. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Muchísimas gracias, ingeniera Jordán, por compartir su conocimiento. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. Les recordamos que pueden escribir sus consultas en el chat. Las evaluaciones flexibles, ingeniera, ¿verdad que es muy importante? Que no necesariamente es un papel y un lápiz, ¿verdad? Si lo pueden hacer oral, oral. Si lo quieren cantar, que lo canten. Muy bueno, sí. Excelente. Sobre todo verlo desde cada perspectiva, ¿no? Sabemos que venimos de muchas áreas aquí. Y creo que para mí en lo personal es un poco más desafiante porque hablamos de materias, ¿no? Científicas y ahí la gente es como, pero si tiene que aprenderse por lo menos matemáticas, tiene que aprenderse las reglas de cálculo porque las tiene que aprender. Sí, pero ¿cómo las vemos, no? En la vida real, ¿dónde las aplicamos? ¿En qué, en lo personal como experiencia en ingeniería lo veo cuando utilizamos las maquinarias en campo? Muchas veces no lo pensamos, pero ahí es donde vemos cómo se trabaja la mecánica de fluidos, cuando tenemos que bombear un concreto de una bomba de concreto a un segundo o tercer piso. Entonces, es relacionar más que todo, poner un poco más cercano la información a los estudiantes y que es invitarlos, ¿no? Sé que es un poco más desafiante también como educadores, porque es diferente calificar un examen oral, calificar una canción, calificar un sociodrama, que también sé que hay muchos estudiantes que les gusta. Ajá, creo que me llegó una pregunta por ahí de unas manitos levantadas. Es un poco más desafiante como educadores, pero pienso que es lo bonito y lo que nos mantiene, ¿no? En este proceso también nosotros de seguir educándonos. Tenemos una pregunta. Liceika nos pregunta, basado en el neuroaprendizaje, ¿cuáles serían las mejores herramientas o instrumentos para la evaluación? Bueno, las mejores herramientas no son únicas, ¿verdad? Van a ser dependiendo de qué neurodivergencia tengamos más en nuestras aulas de clase. Los invitaría a evaluar, ¿no? ¿Qué hay más? Porque también puede ser que tengamos más neurotípicos y un examen nos va bien. O tengamos más chicos que tengan más TDAH, que necesitan moverse para aprender. Entonces, las herramientas no son únicas. Tristemente no hay una sola receta que podamos aplicar a todos los escenarios, pero sí invitarles, ¿no? a conocer a los estudiantes, a aprender cómo ellos aprenden y a guiarles, ¿no? En ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Excelente, ingeniera. Veo que se adapta a las necesidades de cada estudiante según lo que nos acaba de decir, ¿cierto? Sí, intentamos siempre adaptarnos a las necesidades de los estudiantes, siempre y cuando tristemente la mayoría gana, entonces siempre y cuando la mayoría se ajuste a lo que intentamos trabajar y identificando también a los que les cuesta un poquito más y dedicarle, aunque sea unos 10 minutitos, ya eso bastante les motiva a ellos a seguir participando, así que es relevante esa parte también. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Ángel. Hay docentes que aún se resisten al uso de la tecnología digital. ¿Es aún efectiva una educación que no incluya las diversas formas de tecnología digital para personas neurodivergentes? Ok, sí hay muchos estudiantes, muchos educadores que nos resistimos a la tecnología. Siento que no sería beneficioso ni para el educador ni para el estudiante
que no incluyéramos tecnologías en este mundo en el que vivimos. ¿Sí? Entonces, estamos en un salto tecnológico importante y un poco terrorífico. Yo lo comparo como cuando saltamos de las máquinas de escribir a las computadoras y todavía nos obligaban a ir a la biblioteca y a escribir la máquina de escribir y tenía que traerlo así, a pesar de que ya todo el mundo tenía computadora en la casa. Estamos en esa resistencia, entonces sabemos que esa resistencia va a existir. Va a tomarnos como profesores mucha educación de nuestra parte y buscar nuevas herramientas y capacitarnos más. Pero siento que no es provechoso ni para el educador ni para el estudiante que no nos ajustemos a los cambios globalizados que están sucediendo. Aquí somos parte de las maravillas de la tecnología, de tener estas oportunidades. Entonces, es algo que va a suceder, nos resistamos o no. Obviamente hay situaciones particulares en las que la tecnología no alcanza todavía tristemente en nuestro país. Sabemos que tenemos, sobre todo en secundaria, situaciones de colegios en los que ni siquiera hay luz. Entonces, obviamente que a esos chicos no le vamos a llegar con ChatGPT, inteligencia artificial, porque no es lo que necesitan. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir capacitando nosotros y ajustándonos al entorno en el que nos corresponde, pero siento que todos los que estamos aquí estamos bien en contacto con la tecnología, en contacto con la innovación en nuestras áreas, si no, no estuviéramos aquí aprendiendo e interactuando, y es imprescindible, a pesar de que nos cuesta, porque nos cuesta, pero es parte del trabajo y siento que estamos en ese preciso salto y somos muy afortunados de tener un referente, de tener ese referente, bueno, en mi caso, de la mecanografía a la computadora. Me imagino que en el caso de los que sean un poquito mayores, cuando saltamos de las bibliotecas y los discos de acetato a los CD y a los DVD, a todo grabado, estamos en esos saltos tecnológicos se dan, no los podemos evitar, está en cada uno entonces seguir en ese proceso de capacitación. Verdaderamente, licenciada ingeniera Jordán, que tengo que felicitar a todos los que estamos acá capacitándonos porque este tipo de información tan rica que ha presentado usted el día de hoy, no lo recibimos directamente yéndonos a estudiar para ser maestros o profesores, sino que tenemos que capacitarnos nosotros mismos. O eres educación especial o eres maestro. Entonces, para ser un maestro con educación especial, entonces lo tenemos que hacer nosotros mismos. Le agradezco verdaderamente todo lo que nos ha dado el día de hoy y seguimos con las preguntas. Tenemos a Ana, que nos escribe en el chat. Al conversar con mis estudiantes, lo que ellos quieren son más actividades que clases teóricas. El desafío es precisamente eso. ¿Cómo adoptamos esos principios? Correcto, ese es el reto. Va a depender mucho de la materia, nuevamente, señorita Ana, porque cómo adaptamos esa teoría que necesitamos que aprendan al campo de las actividades, ¿no? Muchas veces va en no darles, estamos acostumbrados a darles todo en copias, todo más o menos masticado para hacerlo más rápido para nosotros, pero invitémoslos más a pensar, ¿no? A hacer una actividad, a llegar con una actividad de, ok, hoy nos vamos a dedicar a, no sé, vamos a pensar en una materia X, difícil, ciencias, ¿verdad? Ciencias naturales, que es donde a ellos más les da flojera. Sentarse a ver sobre la célula y cuáles son las partes de la célula, y cómo funciona la célula, y cuál es el proceso y todo aquello, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería por lo menos llegar con una actividad y a dividirlos en dos grupos. A cada uno se le da una partecita de la célula y me tienen que hacer un sociodrama aquí de cómo procesa la célula. Obviamente no van a tener ni idea, porque es primera clase, pero ahí es donde usamos la tecnología, ahí es donde tienen que investigar el proceso teórico, aunque se vayan a ChatGPT, el ChatGPT se los diga. El solo hecho de ir, buscar, investigar, regresar, probablemente vengan con información incorrecta, ahí es donde nosotros como educadores intervenimos como, eso no está correcto, cuáles son tus fuentes, cómo utilizamos y cómo corregimos eso. Obviamente es mucho más desafiante
para nosotros como educadores, pero lo hace un poco más divertido para ellos como estudiantes porque utilizan su teléfono, comparten con sus compañeros, es lo que más les encanta de ir a clases, los hace más participativos, lo hace más interesantes, que es lo que estamos buscando. Esa sería más o menos mi respuesta a la pregunta. Gracias. Hablaste de la modalidad flexible, que era la que nosotros nos acostumbramos durante la pandemia, esa modalidad flexible, que presentamos en aquella ocasión por una urgencia y nos adaptamos a ella. Las maestras tuvimos que ir y aprender lo que no sabíamos. Entonces ahora se nos está presentando una ola de diversidad que celebramos desde el día de hoy y todo el mes de abril, como lo mencionó Jessica. ¿Por qué no hacer flexible un aula de clase? ¿Verdad? Me encanta todo lo que dices, me encanta verdaderamente cómo tú enfocas lo que son las evaluaciones, cómo hacerlas más accesibles, ¿verdad? Y en cuanto al tiempo, ¿por qué no hacer una adecuación de tiempo? Exámenes que son eternos y tú los ves que rayan, que hacen, ¿por qué no hacerlo más corto? Nosotros estamos experimentando un método llamado Pomodoro, donde en niños pequeños, 20 minutos, 5 minutos de recreación, no de recreación de que van a ir a correr ya, sino que 5 minutos para dejar de pensar en lo que están haciendo y relajarse un poquito y continuar con 20 minutos más. O sea, de vez de 40, 45, una hora en tiempo real, ¿ve? Lo dividimos y ellos están felices con el método Pomodoro, que es una innovación, porque en Panamá no lo presentan, pero estamos Jessica y yo en eso, y eso es adecuar el currículum, aceptar lo que hay nuevo y usarlo. Está allí, usarlo, sencillo. Muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas, vamos a ver quién tiene más preguntas. Gracias. Nos comentan en el chat, el profesor Sergio, hay que hacer clases invertidas. Nos comenta Bielka, debemos estar abiertos al cambio y no resistirnos a la tecnología. Esta generación ya trae la tecnología incorporada en el ADN, definitivamente. Debemos usar la tecnología a nuestro favor. Estamos de acuerdo, Bielka. Y si puedo yo hacer una pequeña intervención, considero que no debemos de perder las habilidades blandas, la manipulación del libro, del papel, del lápiz y la pluma. Es un balance. Poder dominar todas las habilidades que nos caracterizan como seres humanos, leer, escribir y expresarnos con tanta arte y oratoria, requiere de un balance. Por supuesto, presentar la tecnología en atención a las necesidades y a la capacidad que el grupo puede manejar y nunca soltar el papel y el lápiz, el libro físico y el libro digital. Y eso es correcto. Es correcto. Es un balance y para que los niños desde que aprenden a leer puedan dominar la lectura, interpretar las letras, convertirlas en palabras y cuando sean adolescentes y jóvenes universitarios, hasta nuestro nivel profesional, sigan manteniendo esa cultura de la lectura y también de los números y el cálculo lógico matemático. Antes de pasar al siguiente bloque, vamos a dar una pequeña oportunidad para preguntas que teníamos preparadas para poder entonces cambiar el tema. Escuchamos algunas preguntas. Ok, aquí en el segundo tema, ¿qué es una evaluación flexible?
Ok, mejor lo habla. Giovanni, sí, Que vuelve. preguntaba qué es una evaluación flexible, ya con una pregunta formulada acá de las que tenemos. Ajá, Sí. en el grupo. Lo que hablábamos, la evaluación flexible es esta que estábamos colaborando, ¿no? De esta evaluación que busca ajustarse más a la interactividad, a evaluar oralmente, a evaluar en proyectos, a evaluar en videos, a evaluar en sociodramas. Esas son evaluaciones flexibles. Nos referimos a las evaluaciones estructuradas, a lo que son exámenes escritos, tareas y ejercicios ya escritos, formales, exámenes estandarizados. Sabemos, muchas universidades aquí tienen el del College Board, ese es un examen estructurado y que es poquito ajeno, ¿no?, a lo que en realidad las personas necesitamos para aprender, y sobre todo las personas en este contexto que hablamos, que tienen ciertas neurodivergencias. Nada más el estrés del tiempo nos pone ahí un poco de trabajo, ¿no? Entonces a eso nos referimos como nos hablamos de evaluación flexible, una evaluación que se adapta un poco más a las cualidades y a las habilidades de los estudiantes y no a lo que el sistema educativo requiere medir para darle una nota, darle una calificación a un cierto conocimiento. A eso nos referimos. Excelente. Eso también respondería a la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer que los exámenes sean más accesibles? ¿Cierto? Correcto, y ahí volvemos de nuevo que no es una sola fórmula. Cómo hacer los exámenes más accesibles va a depender de nuestra asignación. Obviamente que si son materias de ciencias sociales es un poco más cercano hacerlo, ¿verdad? Flexible. Si son materias de ciencias naturales, puede ser un poco más con temáticas de tecnología, de innovación, de videos, que graben en la naturaleza, sea con el celular. A los chicos todos andamos conectados con el teléfono, es una herramienta que podremos explotar. Ya si vamos a matemática, un poco complicado, pero sí existen habilidades y metodologías flexibles que podemos utilizar. Por lo menos hablar de lo que es la proporción áurea, ¿verdad? Que es esta proporción que tiene toda la naturaleza y es una proporción matemática. Cuando hablamos del número pi, el número pi no es solamente un número del círculo, el número pi está en todas partes. Y explicar a los chicos y que ellos investiguen en qué están, haciéndole un poco más cercano a esa matemática que a veces es un poco abstracta, en áreas pues de religión, que nuestra universidad es muy partícipe y personalmente también. No es solamente aprender de la religión católica, sino que se cuestionen, ¿no? ¿Qué otras religiones hay? ¿Cómo interactuamos con eso? ¿Dónde las vemos? Panamá es muy rico en eso también, entonces que investiguen dónde están, quiénes atienden eso, cuáles son sus costumbres, y que no sea solamente un liste cuáles religiones existen en Panamá, ¿verdad? Eso es ponerlo como despersonalizarlo. Entonces, esos serían ejemplos que les daría de cómo hacerlo un poco más flexible para que sea más interesante y los chicos se puedan como meter un poco más de lleno en las materias, pero nuevamente va a ir de la mano de qué asignatura estamos enseñando, qué área estamos enseñando, qué nivel estamos enseñando, y es flexible para el estudiante y flexible para nosotros, pero necesita, ¿no?, bastante adecuación en cuanto a qué conocimiento buscamos que los chicos tengan. Ok, dentro de lo que pude haber escuchado, estoy segura de que tú vas con proyecto en lugar de pruebas, ¿cierto? Para este tipo de adecuaciones. En mi área en específica, que es la ingeniería civil, las materias que he tenido la oportunidad de impartir, que son las de estática, dinámica, mecánica de fluidos, nada más los títulos, los chicos se asustan de eso, con qué se come, de qué me está hablando usted, ¿no? Relacionárselo un poco más con proyectos más reales. En estática, ¿a qué nos referimos? ¿En dónde lo usamos? En ingeniería civil, principalmente, en el momento que tenemos que diseñar una grúa para
montar carga en un edificio. En el momento en que tenemos que realizar la construcción, imaginar, porque empezamos por el imaginario, la construcción de un puente, de qué punto a qué punto lo estamos construyendo. Vienen los proyectos famosos en la universidad de los puentes que aguantan peso. No es solamente la visual de los muchachos divirtiéndose a ver qué edificio de espagueti o puente de madera aguanta cuánto peso, sino el trabajo manual que les lleva sentarse a pensar cómo llegó el punto A al punto B con este palito, ya les ayuda a conceptualizar esos términos y esos conocimientos de estática que mi área necesita. Por la parte de mecánica de fluidos, lo que les comentaba de la bomba de concreto, cómo se hace para que ese fluido llegue de un punto A a un punto B. Y en el caso tan particular que es el concreto, o el que vemos en todas partes, que siempre nos hemos quejado, sobre todo en Chiriquí, las hidroeléctricas. ¿Por qué funcionan las hidroeléctricas? ¿Por qué tenemos estos lagos? Somos bendecidos de tener el canal de Panamá, entonces eso es un fluido. Como ese fluido nos genera toda la economía que vemos en funcionamiento. Entonces, siempre intento irme por lo menos para iniciar clases por esa parte y ponerles proyectos en esa área, porque al momento de investigar para ese proyecto van a tener que llegar a los conocimientos que quiero que vean, ¿verdad? Porque para poder entender cómo funciona el canal necesitan ver mecánica de fluidos, propiedades del fluido, cómo funciona una bomba, cómo funciona un remolcador, cómo funciona un barco, y todos esos son principios que van a tener que ir a buscar a cualquier fuente que deseen, pero van a tener, ¿verdad?, que investigarlo para poder entonces completar los proyectos que van a tener que hacer. Y como comentaba el profesor Sergio, el ponerlo en aula invertida, ¿no? Yo les invito a hacer el proyecto y que sean ellos los que lo expongan. Así no funcione, ¿verdad? Así el puente se caiga, así la mini bomba, porque a veces hacemos mini bombas con jeringas de fluidos, así el bracito de la retro de la mini bomba no funcione. Que expliquen también eso, ¿verdad? Que me den la clase, ok, la bombita no funcionó, no hay problema, pero ¿por qué no funcionó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué principios no tomaron en cuenta que no funcionó? O si el puente se cayó, ¿por qué se cayó? ¿En qué punto falló? De nuevo, qué conocimiento o qué teoría no consideraron al momento de hacerlo? ¿Fue porque lo hicieron a la 1 de la mañana antes de llegar a la universidad? ¿Fue porque lo mandaron a hacer? Y nunca, la persona que lo hizo nunca entendió de qué estábamos hablando. De todas esas cosas uno se da cuenta, y no es que estén mal, porque son las herramientas que tienen a la mano, pero que buscamos que creen ese pensamiento crítico de rayos, no funcionó. Ahora, ¿cómo me justifico? ¿En qué pasó? ¿Verdad? Que sean capaces de generar ese pensamiento crítico, y casi siempre se logra. Lo más exitoso que he visto por mi área es con proyectos. Obviamente también debemos hacer exámenes prácticos, pero sí intentamos que sea como gota a gota, no ponerle como, vamos a hacer 100 problemas de esto y los vemos mañana, no. De ir uno a uno, que sea en 2 o 3 que se vean, que realmente los entiendan, ¿no? Porque obviamente esa habilidad matemática también es necesaria, pero siempre teniéndolo con la cercanía visual, de que sean capaces de imaginarlo y de tocarlo y de verlo, es un poco más práctico en mi área para que lo puedan comprender, sí. Excelente. Son las evaluaciones basadas en proyectos, como esta que en este momento estamos nosotros siendo testigos, es la forma que definitivamente nos deja saber que estamos haciendo un buen trabajo, ¿cierto? Te damos las gracias, ingeniera Jordan, por esta ponencia espectacular. No creas que yo estoy aquí aguantándome las ganas de seguir hablando, pero tenemos que seguir, y tenemos en esta ocasión un video que presentar que nos explica, pues, de manera, de mejor manera,
lo que usted nos ha estado tratando y precisamente explicando en su ponencia. Correcto, es correcto. Muchas gracias, ingeniera Jordán, por su intervención. Como bloque 2, en todo este tema de neurodiversidad, nos preguntamos, ¿qué es la neurodiversidad? El siguiente video nos pretende responder esa duda y presentarnos un modelo o un diseño universal de aprendizaje, es decir, una educación que contemple las distintas formas en que aprendemos y los distintos tipos de cerebro. Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay 3 subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación a la información que aprendemos. Primero están las redes de conocimiento. Son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo? Ya en otras disciplinas se ha considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años 70 empieza a utilizarse el concepto de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados para ser utilizados por cualquier persona. En un edificio construido desde la perspectiva del diseño universal, se toma en cuenta la diversidad de las personas que van a utilizarlo. De esta manera se ahorran recursos, porque no se realizan agregados o modificaciones cuando la necesidad del usuario lo exige, sino que se piensa en múltiples opciones de acceso desde el diseño inicial. Las rampas o los mobiliarios ajustados son ejemplos de aplicación del diseño universal. Entonces, si cada persona accede de una manera diferente a un edificio, ¿por qué no pensar que esa diferencia se mantiene en cómo accedemos a la información en general? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST por sus siglas en inglés. En el CAST desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. El DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por 3 principios. El primero pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo enfocado en cómo se aprende y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente, porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Cada principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales. Podemos decir entonces que el DUA comparte muchos fundamentos con la educación inclusiva. El CENAREC la define como un proceso continuo que se ofrece a la totalidad de la población a partir de un currículo pertinente y flexible y que reconoce y valora la diversidad humana. Además, los principios que plantea el DUA pueden respaldarse también en muchas leyes y decretos,
como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de hecho utiliza el término diseño universal y agrega que dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares cuando se necesiten. A estas dos leyes se puede agregar la Agenda 2030, que aboga por garantizar un acceso equitativo al aprendizaje de calidad, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que enfatiza en el uso de variedad de modos, medios y formatos para la comunicación. Entonces, si el DUA es tan relevante, ¿por qué no empezar a implementarlo? En el 2017, el Consejo Universitario de la UNED remitió la propuesta de una política de implementación del DUA en la universidad. Esto significa que la aplicación de estos principios y pautas serán de acatamiento en la institución. La iniciativa va de la mano con el modelo pedagógico de la UNED, que brinda servicios a estudiantes de todo el país con diversidad de intereses, capacidades, condiciones de vida y ritmos de aprendizaje, además de considerar mayor cantidad de opciones para la población estudiantil con alguna condición de discapacidad. El DUA, como enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, puede ayudar a diversificar estrategias y así fortalecer los procesos de mediación pedagógica en la UNED. Queremos agradecer a la ingeniera Joanny Jordan y a sus excelentes intervenciones y a todos por su participación. Ahora, si tienen preguntas sobre el video, podemos igualmente responderles en el espacio que a continuación le damos. Les recordamos que nos pueden escribir sus preguntas en el chat o en el espacio de mensajes de este encuentro virtual, ya que las preguntas que nos llegan en preguntas y respuestas nos cuestan un poquito abrirlas. Así que con confianza nos pueden escribir y les leemos sus consultas y sus comentarios. Tenemos una pregunta. Nicole nos pregunta, ¿qué estrategias se podrían aplicar para chicos con discalculia y dislexia? Una pregunta muy interesante y muy específica, partiendo con qué es la discalculia y qué es la dislexia. La dislexia es una dificultad por interpretar las gráficas de letras, de la A a la Z, mientras que la discalculia es una dificultad por interpretar las gráficas numéricas lógicas, los números del 1 al infinito, y así hacer cálculos y todo tipo de procesos mentales que requieran entender conceptos como antes de, después de, mayor que, menor que, dislexia y discalculia. Bueno, algunas estrategias que podemos implementar para ambos enfoques multisensoriales, usar las manos para aprender, bloques, fichas, objetos manipulativos, escribir las letras o los números en arena y utilizar los sentidos, instrucción explícita y sistemática, adaptaciones de tiempo, tenerles un entorno de aprendizaje estructurado e incluso predecible. Todo con una rutina que el niño al entrar sabrá qué va a suceder. Y por supuesto, siempre se permite el uso de la tecnología asistiva. Teníamos una alzada de mano. Confírmenme si la mano sigue levantada. Y les podemos habilitar sus intervenciones igualmente por micrófono. Parece que no. Bueno,
Estamos atentos a sus intervenciones. Si desean alzar la mano, están invitados igualmente. De lo contrario, seguimos leyéndolos en el chat. Sí, nada más para comentarles en esa parte, sobre todo en la universidad todavía sucede que existimos personas con discalculia y dislexia. Y lo que me comentabas es muy práctico, lo de un poquito perder el miedo a utilizar las manos, porque muchas veces, lo digo por experiencia personal, aún en los exámenes de cálculo y lo demás, mis deditos eran mis mejores amigos. Así que ahí iba yo sacando cálculos de pesos, dimensiones y todo con los dedos. Y sí tuve muchos profesores que se acercaron como, Adán, ¿qué está haciendo? Ahí tiene la calculadora. Yo no, necesito visual. Y bueno, ya me conocieron, ¿no? Y fueron un poquito más, al principio se rieron como, ay, me está bromeando, pero sucede y aún siendo adulto nos pasa. Entonces, también en la parte de la educación superior, cuando ven estas cosas pasar, dar el espacio, ¿verdad? Porque en lo personal a mí pues, no me molestó, pero sí sé que hay estudiantes que pueden ser un poco más sensibles, que se pueden sentir un poquito como ofendidos de que les hagan comentarios y todo lo demás, pero sí acercarse como después como, oye, ¿qué pasó? Te vi usando los deditos en clase, se te dificulta la calculadora porque puede ser que la dislexia no les permita ver los números correctamente, entonces, y que son muchas veces cosas que pasan desapercibidos en la escuela, en la enseñanza primaria, ¿no? Y secundaria, por enmascarar estas cosas. Así que hay un poquito de relato personal para el que piensa que nada más le pasa a los niños, no, no pasa a los adultos también. Y puede suceder en entornos también de educación superior, sobre todo en las áreas científicas. Ok, revisando si tenemos más preguntas, aparentemente no. Esperamos que este webinar les haya proporcionado herramientas útiles para hacer de sus aulas espacios más. ¿Una pregunta? Hay una pregunta. Ok. Seguimos recibiendo sus preguntas con mucha emoción. Lilia dice, ¿cómo llevar la inclusión en la plataforma virtual? Importante la comunicación, más cómo ayudar a los estudiantes con dificultad a desarrollar sus potencialidades. Permitimos, ingeniera Giovanni, su intervención, si desea compartir algunas palabras. Claro que sí. Uno de los retos, ¿no? La inclusión en este ambiente virtual es un poco más desafiante, sobre todo para los que tienen dificultades visuales, ¿verdad? Porque todo lo vemos con una pantalla. Entonces, el tener estas interacciones lo hace un poco más complicado. Y ahí es donde les invito a conocer a sus estudiantes. Hay alguno que tenga discapacidades visuales, que tenga dislexia, por ejemplo, ¿verdad? Ser conocedor de esos casos específicos, todavía no son muchos, pero sí de ser conocedor de esos casos. En lo personal, sí tuve un estudiante que no escucha, entonces este ambiente interactivo no le es de beneficio para él. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue adaptar todos los contenidos a escrito, porque si lee y escribe perfectamente, para que él tuviera una adaptación única a su tipo de habilidad de aprendizaje. Entonces, volvemos de nuevo a que es muy particular, depende del caso en específico. Sí tener en cuenta cuando diseñamos clases, sobre todo para el entorno virtual, sabemos que deben ser más que todo visuales y de escucha. Pensemos si tenemos estudiantes que no tengan capacidades o discapacidades visuales o dificultades para escuchar, para de esa misma manera adecuar ciertos contenidos
porque obviamente siempre en los ambientes virtuales vamos a estar compartiendo contenido escrito, pero sí adecuar esos contenidos de manera que no se pierda el completo de lo que estamos intentando interactuar, ¿no? Es importante mantener eso siempre en mente. Ok, acá sí tenemos unas preguntas respecto al video. Antes de cerrar el bloque, dice, el video menciona 3 principios principales del DUA. ¿Puedes nombrar al menos uno de ellos? Recordemos que el DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Y uno de los principios es proporcionar múltiples medios de representación. Es decir, permitirle a los estudiantes presentar su conocimiento de distintas formas, poder medirles el conocimiento de distintas formas. Tenemos otra pregunta. ¿Qué significa el DUA o DUA? Ofrecer múltiples medios de acción y expresión. Para el DUA, el diseño universal de aprendizaje, esto significa dar a los estudiantes diferentes maneras de demostrar lo que saben y cómo pueden participar en el aprendizaje. Y la última pregunta, antes de cerrar este bloque, según el video, ¿por qué es importante ofrecer diferentes opciones para la participación de los estudiantes? Primeramente, sabemos que aprendemos de distintas formas gracias a las inteligencias múltiples. Y también sabemos que tenemos diferentes tipos de cerebro o cerebros que funcionan de maneras únicas gracias a lo que llamamos neurodiversidad. Es importante ofrecer diferentes opciones, no solamente por esta diversidad inevitable en la que vivimos, sino también para mantener el interés y la motivación y el compromiso de los estudiantes en su aprendizaje, ya que cada estudiante se involucra de maneras diferentes y depende del valor que él encuentre en lo que él está aprendiendo y lo que le puede simultáneamente dar a él. Ahora sí, esperemos que este webinar les haya proporcionado herramientas útiles para hacer de sus aulas un espacio más inclusivo. En los mensajes de este encuentro virtual encontrarán un enlace para ir a la encuesta de retroalimentación. Ya se los estoy proporcionando. Por favor, completen esta encuesta y además se darán cuenta que al final de ella solicitamos su información para la confección del certificado de participación. Les invitamos a seguir explorando y aplicando estrategias para la neurodiversidad en la educación. Feliz mes de abril, feliz mes de la concientización del autismo y el autismo en Panamá. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.